¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poquito del teorema fundamental del cálculo en su primera parte. Mire, básicamente el teorema dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a b. Entonces, en ese caso, la función g de x, definida de esta manera, fíjense que esta es una función, ¿por qué? Porque cuando yo estoy integrando esta función, la función f de t, en este intervalo, lo que vamos a obtener es un número que va a depender de lo que diga acá. Al variar este intervalo, pues el valor de la integral va a cambiar. Entonces, a la larga, esto va a ser un número que va a depender de x, es decir, es una función en términos de x. Y vamos a suponer que x está variando entre a y b, que es el intervalo donde la función f se supone que es continua, ¿no es cierto? Entonces, si yo defino esta función que va a depender de x, vuelvo y repito, porque al integrar y al evaluar, pues va a depender de lo que diga acá, del número que aparezca acá. Esta función es continua en el intervalo cerrado a b. O sea, esta función hereda la continuidad de f, pero además es derivable en el intervalo abierto entre a y b. Y más aún, podemos decir que la derivada de esta función es simplemente, coja la función que está acá adentro y evalúela en la variable que aparece acá. Simplemente reemplace la t por x. O sea, esto me está diciendo que casi que la derivada de la integral son funciones inversas. Porque al derivar esta integral volvemos a la misma expresión, solo que en términos de otra variable. Es una manera de verlo. Listo. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos en los cuales vamos a utilizar este teorema. El primer ejemplo. Supongamos que yo tengo la función g de x igual a la integral entre 1 y x de seno de t sobre t de t. Entonces tengo esta función que depende de x y me piden hallar su derivada. La primera parte del teorema fundamental del cálculo no me dice cómo debo integrar, me dice cómo es la derivada de una integral que depende de una variable. Es decir, que en uno de sus límites aparece una variable. Entonces, en este caso, pues simplemente lo que hacemos es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Tengo la x como límite superior. Entonces, en este caso, simplemente vamos a decir que la derivada de esta función es, coja esta expresión que está acá adentro y estas variables t vamos a reemplazarlas por x. Entonces me va a quedar seno de x sobre x y ya. La derivada de esta función, que no sé explícitamente cuál es, de hecho esta función no se puede integrar en términos de funciones elementales, es decir, yo no puedo expresar la integral de esta función utilizando las funciones habituales dentro del cálculo, exponenciales, trigonométricas, polinómicas, potencias, logarítmicas, no se puede expresar esta integral, pero a pesar de ello sí puedo decir que la derivada da esta función. Hagamos otro ejemplo. Segundo ejemplo. Supongamos ahora que tenemos acá adentro tenemos la misma función, pero en este caso vamos a suponer que g de x va a ser la integral entre 1 y x a la 2 de seno de t sobre t de t. Entonces, de nuevo, esto es una función que depende de x. ¿Por qué? Porque en el límite superior aparece esta variable, la x, solo que acá no aparece x solita, sino aparece x cuadrado. Pero igual va a quedar dependiendo de x. Entonces, si yo quiero hallar la derivada, volvemos a utilizar este teorema. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay en este caso es que en lugar de x aparece x cuadrado. Entonces, para hacer esta derivada, usando este teorema, lo que vamos a hacer es utilizar también la regla de la cadena. Es decir, esta función de acá adentro, esa función que yo quiero integrar, la vamos a ver como compuesta de dos funciones. Una función externa, que básicamente va a ser la integral de 1 a x, o sea, como si acá no hubiera un x cuadrado, de seno de t sobre t de t, y una función interna que va a ser x cuadrado. Entonces, si yo compongo estas dos funciones, la externa con la interna, simplemente vamos a cambiar este x cuadrado por lo que dice acá. Entonces, ¿qué me diría la regla de la cadena en este caso? Entonces, a la luz de la regla de la cadena diríamos lo siguiente. La derivada de esta función, ¿cómo sería? Entonces recuerden que la regla de la cadena dice derive la externa. Entonces, si yo derivo la externa,
lo que voy a hacer es esta variable de acá, la voy a poner aquí. Entonces, en este caso, si estuviera derivando esta función, acá me quedaría x y x, igual que acá. Lo que ocurre es que en lugar de x, nosotros tenemos realmente es x cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar la t, esta t, por lo que dice acá, y me quedaría seno de x cuadrado sobre x cuadrado. Lo que pasa es que la regla de la cadena también me dice, listo, usted derive la externa dejándolo adentro quieto, dejando la interna quieta, que sería x cuadrado. Pero además multiplique por la derivada de la interna, es decir, por la derivada de esta función. La derivada de x cuadrado es 2x. Ahora fíjense que ahí tenemos un solo término, porque solo hay multiplicaciones y divisiones, por lo tanto puedo simplificar. Concretamente esta x con una acá, entonces quitamos el 2 para indicar que solamente me va a quedar una x en el denominador, y por lo tanto puedo afirmar que la derivada de esta función es, este 2 lo voy a traer al principio del término, entonces vamos a decir 2 seno de x cuadrado sobre x, esa sería la derivada. Hagamos un tercer ejemplo. Supongamos ahora que mi función g de x es la integral desde x cubo hasta 4 de, digamos, la raíz de 1 más t a la 5 por dt. ¿Cuál es esa función? Entonces, de nuevo, esto es una función que depende de x, porque al integrar, esto me va a quedar, esa integral va a depender de lo que aparece acá, que en este caso es una variable que llamamos x, concretamente aparece x cubo. Entonces, si yo quiero derivar esta función, la cuestión es que para poder utilizar el teorema fundamental del cálculo, la variable debe aparecer en el límite superior de la integral. Entonces, en este caso, utilizamos una propiedad de la integración, y es que si yo tengo esta integral, yo puedo intercambiar sus límites, el de arriba pasarlo abajo y viceversa, simplemente colocando, antecediendo un menos. Entonces decimos menos la integral de 4 a x cubo de la raíz de 1 más t a la 5, todo esto por dt. Ahora sí, como en este caso la variable la tenemos en el límite superior, yo esto lo puedo derivar utilizando el teorema fundamental del cálculo, pero recordando que esta función, para poderlo hacer, debo aplicar regla de la cadena, es decir, debo ver esto como una función externa, que sería la integral de 4 a, digamos acá, a x, bueno, en este caso en lugar de x voy a ponerlo así, a algo, que en este caso es x cubo, de la raíz de 1 más t a la 5 por dt. Y una función interna, que es la que no lo deja hacer la integral de 4 a x, que sería x cubo. O sea, acá en lugar de x tenemos un x cubo. Entonces, ¿qué me diría la regla de la cadena en este caso a la hora de derivar? Si yo quiero derivar esta expresión, la derivada de x me va a dar, como acá hay un menos, entonces dejamos ese menos. ¿Listo? Y ahora para derivar, ¿qué hacemos? Derivamos la externa. ¿Cómo se deriva la externa? En este caso se utiliza el teorema fundamental del cálculo. La derivada de una integral simplemente es la función evaluada en la variable que aparece acá. Entonces, la derivada de esta integral es simplemente esta función reemplazando esta variable por lo que aparece acá. Pero en este caso lo que aparece acá es justamente x cubo. O sea que me va a quedar la raíz, ya quitamos la integral, de 1 más, y esta te la reemplazo por x cubo. Entonces me queda x cubo a la 5 multiplicado ahora por la derivada interna, que sería la de x cubo. Y en este caso esto me da 3x cuadrado. Ahora pues vamos a organizar un poquito la expresión, simplificar un poco. En este caso dejo el menos acá, este 3x cuadrado lo puedo traer aquí al frente, va a quedar 3x cuadrado. Y acá me da la raíz de 1 más x a la 3 a la 5 da x a la 15. Y esa sería la derivada de dicha función. Hagamos un tercer ejemplo. Un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo sería el siguiente. Consideremos la integral
de x cuadrado a x cubo de 1 menos coseno de t sobre t cuadrado de t. Entonces fíjense que en este caso, esta es una función de nuevo que depende de x, solo que en ambos límites, tanto en el superior como en el inferior, aparecen funciones que dependen de x. Entonces, como el teorema fundamental del cálculo no considera variable en los dos límites, para poderlo aplicar en la forma en que se las di, lo que tenemos que hacer es partir la integral. Entonces yo puedo decirme, vamos a decir que en este caso, yo puedo reescribir g de x de la siguiente manera. Vamos a escribir la integral entre x cuadrado y algún valor, por ejemplo puede ser 1, de 1 menos coseno de t sobre t cuadrado de t, más la integral entre ese mismo valor que yo escogí y x al cubo, de 1 menos coseno de t sobre t cuadrado de t. Ahora, cabe notar que pues aquí estoy tomando un poquito a la ligera consideraciones adicionales. Por ejemplo, esta función está definida en cierto dominio, que es donde x tenga sentido, o sea, donde la expresión tenga sentido. Si x fuera tal que, por ejemplo, esta expresión para ese valor, esto se hiciera negativo, pues no tendría sentido. Nosotros estamos acá suponiendo que pues donde la variable tenga sentido. Por ejemplo, acá yo podría decir, para evitar líos, que x es positivo, ¿no es cierto? O mejor, que x está entre 0 y 4. Entre 0 y raíz cúbica de 4. ¿Sí? Para que al elevar al cubo no se me pase ese límite. Podría ser la condición para que se cumplan las condiciones del enunciado. O en este caso, yo podría darle valores a x, por ejemplo, positivos. Podemos decir si x mayor que o. Simplemente son consideraciones para que la expresión tenga sentido. Ahora, una vez hago esto, x mayor o igual a 1 o un medio, cualquier valor, podría ser incluso 0. Digamos esto. Entonces, para que esa expresión poderla derivar, lo que nosotros hacemos es partirla de esta manera. Ahora, ¿cuál sería la derivada de dicha función? Entonces decimos, por lo tanto, entonces fíjense que si yo quiero derivar esto, el problema es que tengo esta x abajo. Acá esto ya lo podría derivar inmediatamente. Entonces, antes que nada, voy a subir esa variable y me quedaría, voy a intercambiar los límites. Entonces me quedaría que g de x va a ser igual a menos, recuerden que cuando intercambio los límites en una integral yo lo puedo hacer, pero antes era un signo menos, me quedaría la integral de 1 a x cuadrado de 1 menos coseno de t sobre t cuadrado más la integral de 1 a x al cubo de 1 menos coseno de t sobre t cuadrado. Entonces, ahora ya podemos derivar. ¿Cómo me daría la derivada? ¿Desde dónde? G' de x va a ser igual a qué. Entonces, si yo derivo esta expresión, como acá no aparece la x, vamos a usar la regla de la cadena. El menos se mantiene. Entonces, usar la regla de la cadena es simplemente que acá adentro, como estamos derivando una integral, vuelvo y repito, la primera parte del teorema fundamental del cálculo me dice cómo derivo una integral en la que sus límites son variables, por lo menos uno de sus límites es variable. Entonces, lo que hacemos es, cojo esta expresión y reemplazo la t por lo que dice acá. Entonces dice 1 menos coseno de x cuadrado sobre x cuadrado al cuadrado. Este menos corresponde a este menos. Pero como acá no aparecía x, sino x cuadrado, multiplico por la derivada interna, 2x. Más, ahora hacemos la derivada de esta expresión y es lo mismo, simplemente la t la reemplazamos acá por lo que dice acá, por lo que dice esto. Entonces me quedaría 1 menos coseno de x cubo sobre x cubo a la 2 multiplicado por la derivada interna, que sería en este caso la de x cubo, me da 3x cuadrado. Ahora, simplificando un poquito esta expresión, arreglándola un poco, me quedaría lo siguiente. Este menos va a cambiar los signos de arriba, entonces va a quedar menos 1
más coseno de x cuadrado. Simplemente el menos lo distribuye en cada uno de los términos del numerador. Ahora, esto de acá me queda x a la 2 a la 2 da x a la 4, multiplicada por 2x. Pero fíjense que en este caso, una x de acá se va a cancelar con una acá y me va a quedar a la 3. Ahora, más, esto quedaría 1 menos coseno de x cubo sobre, acá multiplicamos exponentes, me queda x a la 6 por 3x cuadrado. Pero si se fijan, en este caso también puedo cancelar 2x de acá con 2 de acá, me va a quedar a la 4. Es decir, en definitiva, me va a quedar que mi derivada, g' de x, va a ser igual a este 2, lo voy a dejar acá al frente. Entonces me va a quedar 2 factor de menos 1 más coseno de x cuadrado. Podría aplicar la propiedad distributiva, este por este, pero lo vamos a dejar así. Sobre x cubo más este 3, también lo voy a dejar acá al frente, sobre x a la 4. Y esa sería la derivada en este caso.